Muchas bendiciones para todos, amados. Bienvenidos a otro mensaje en vivo y culminando la serie que comenzamos el martes pasado, Protegiendo tu bendición. Soy el pastor Jorge Yusti desde aquí, desde los estudios del Ministerio Palabra y Verdad, y les doy la bienvenida a todos para recibir esta última parte del mensaje. Pero como les mencioné anteriormente, antes de entrar al mensaje, por ser el primer domingo del mes de septiembre, vamos a celebrar la Santa Cena en memoria de Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor, y según Él mismo nos instruyó. Así es que si estamos preparados, si tienes allá los elementos, si no, pues está conmigo en espíritu y en actitud de humildad, de adoración y de contrición ante el Señor y celebrando la cena. Esta cena, además, especialmente tiene un significado especial también porque, según nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y verso 30, aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esto, amados, esto ocurrió cuando Jesucristo fue resucitado y estos dos discípulos iban en su camino hacia Emaús y él se le apareció a los discípulos y ellos no lo reconocieron hasta que llegaron al sitio de la ciudad de Emaús donde lo invitaron a cenar, y cuando él partió el pan, ellos entonces los ojos se le abrieron y pudieron ver que era el Señor. De la misma forma, esta noche nosotros vamos a traer el simbolismo de la Cena del Señor para pedirle al Señor que se nos abran nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para recibir el mensaje que vamos a dar como fin de la serie Protegiendo tu bendición. Así es que hoy vamos a orar al Señor para que, como dije, nos abran los ojos espirituales y nuestro entendimiento para recibir este mensaje en el Espíritu. Recordemos que antes de tomar estos elementos debemos orarle al Señor, y allá en la intimidad de sus hogares quiero que hagan una introspección, un autoanálisis de cada uno de ustedes para ponernos en posición de arrepentimiento, de perdón de todas nuestras ofensas, para poder tomar los elementos con un corazón puro y un corazón limpio, y que este simbolismo surta el efecto que el Señor anticipó que sería, que todo lo que hagamos lo hagamos en memoria de Él. Mientras yo bendigo los elementos, allá ustedes en sus casas hagan sus oraciones y manténganse en comunión con el Señor. Señor, en estos momentos bendecimos los elementos de la cena, el pan representando tu cuerpo y el vino representando tu sangre, Señor, para que tú los bendigas y para que sean símbolos de el cuerpo y la sangre tuya, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brindas de hacer esto, y como dice tu palabra, lo hacemos en memoria de ti. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26, el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Y comamos el pan, y mientras comemos el pan y lo masticamos, sintamos cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados, fue flagelado y fue roto para la salvación nuestra y la redención de nuestros pecados. Tomemos y comamos el pan. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras el pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Bebamos de la copa. Dice la palabra que después que ellos hicieron esta cena, todos los discípulos cantaron una alabanza, cantaron un cántico de alabanza y se retiraron. Así es que allá en sus hogares, si tienen la forma de poner una alabanza, poner un cántico, lo pueden hacer, siéntanse en la libertad de hacerlo. Muy bien, continuando ahora con el final de esta serie, el tercer mensaje que habíamos titulado Protegiendo tu bendición y que se basó en el Salmo 103 y verso 2 que dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entramos en el mensaje número 3 que titulé Entiende que Dios es bueno y fiel. Y se basa en el Salmo 34, verso 8, donde dice la palabra: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El primer mensaje de la serie se tituló Cuidemos lo que Dios nos da. Y dijimos que debemos apreciar todos los regalos espirituales y las bendiciones que nos da nuestro Señor, que no debemos menospreciar nada de eso, ninguno de esos, amando todas las cosas que Dios ama, protegiendo las bendiciones para nuestras familias y evitando desanimarnos y tratar de alejarnos del pecado, Luego en el segundo mensaje titulado Dale la gloria a Dios, hablamos de ser apasionados por su presencia, anhelar fervientemente el poder del Espíritu Santo y trabajar en equipo para la obra del Señor. Hoy, este mensaje, como dije, se titula Entiende que Dios es bueno, y nos dice la Escritura en Génesis capítulo 35, verso 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Nos referimos en este pasaje a Jacob, cuando estuvo huyendo de su hermano. Ese fue el lugar donde él llegó y lo llamó Betel. La Biblia nos enseña que Jacob edificó un altar al Señor y esto sin duda implica trabajo y esfuerzo. El altar es figura o símbolo de la adoración a Dios y a la vital comunión con Él. Debemos tener presente que la comunión con el Señor demanda de nosotros perseverancia, expectativa y por supuesto una continua pasión por su presencia. Puesto que esto es algo que no se construye de la noche a la mañana, o sea que implica tiempo y dedicación, tampoco es el resultado de un accidente o de una casualidad. Esto es una actividad planificada y decidida por nosotros. En las Escrituras podemos ver que año tras año Jacob había estado en este mismo punto, él estaba en ese mismo punto en Betel y había experimentado un encuentro con el Señor. Ahí fue, si se acuerdan, donde él llegó, estaba cansado y puso una piedra de almohada y vio en sueño una escalera que subía al cielo y ángeles subían y bajaban desde allá. Y por eso llamó a aquel lugar Betel, cuyo significado es casa de Dios, asombrado él por el poder del Señor. Pero ahora, esta segunda vez, cuando él regresa al mismo punto, él lo denomina El Betel. Anteriormente era Betel solamente, ahora él lo denominó El Betel, que se traduce el Dios de la casa de Dios, el Dios de la casa de Dios. Entonces ya no está impresionado por la obra o por el poder, ni por la casa, sino por aquel que hace la obra.
Ya él entonces está impresionado por el mismo Dios y no por las manifestaciones y las cosas que hace Dios y la obra que él hace o su casa, sino por el mismo Dios. Ahora conoce más a Dios, conoce su protección, conoce su amor, su fidelidad y su cuidado. Allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú, lo que nos recuerda varias cosas ocurridas antes. La primera cosa que ocurrió es el punto número 1, es que la bondad de Dios depende de él y no de ti. La bondad de Dios depende de Dios mismo y no de ti. Recordamos que Jacob había engañado a Esaú para usurpar el lugar de primogénito. Dios le revela a Jacob que su bondad no depende de las circunstancias del hombre, sino de la propia naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, la naturaleza de Dios es buena. Dios es amor, por consecuencia no hay maldad en su naturaleza. Jesús le dijo a la gente, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Esto lo dice Marcos capítulo 10, verso 18. Jesús les dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, es Dios. Cuando Jacob regresa al lugar que llamó Betel, comprende entonces que no es la bendición la que debe ser venerada, sino el Dios que trajo esa bendición. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en la obra del Señor que en el Señor mismo, que es el que nos da a nosotros el mandato, el llamado para hacer su obra. Dios protegió a Jacob a pesar de las faltas que había cometido. El segundo punto es que Dios es bueno y fiel en medio de la crisis. Dios protegió a Jacob cuando fue perseguido por su hermano, quien lo buscaba para matarlo. En medio de la crisis que estaba pasando Jacob, Dios le había aparecido y le prometió su bendición y su protección. Y esto fue cuando la primera vez que pasó y se detuvo en Betel. En Génesis 35, capítulo 3, dice la palabra, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Vemos que el versículo 3 de este mismo capítulo nos revela mayor información cuando Jacob dice, haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Él huía por amenazas de muerte y llama a ese momento el día de mi angustia, cuando fue perseguido por su hermano para matarlo. La palabra angustia viene del hebreo sará, que además significa aflicción, aprieto, calamidad. Pero el Señor lo había protegido y librado del maligno. Este es un altar para dar gracias a Dios por su fidelidad, protección y bendición. Qué importante, amados, es recordar que vamos al altar no solo a pedirle al Señor, sino también a adorar y agradecer todos sus favores y todas sus misericordias. Y es por eso que es propicio que hoy mismo, hoy que es domingo de alabanza y de adoración a nuestro Señor, lleguemos al trono de su misericordia con un corazón puro después de haber recibido la Santa Cena, para agradecerle por todas las bendiciones y por todas las cosas que nos ha dado, a pesar de nosotros mismos, de nuestras faltas y de nuestras situaciones. El tercer punto y el final, amados, es que Dios te acompaña por todo el camino. Dios te acompaña por todo el camino. Vemos entonces que Jacob reconoce la bondad y la fidelidad de Dios cuando dice en Génesis capítulo 35 y verso 3, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo. Esta es la parte importante de este punto. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Pues ha recibido de él la protección y provisión a pesar de sus desaciertos. Jacob reconoce que no ha estado solo, que el Señor lo ha acompañado en todo el camino. Y ustedes saben ya todas las cosas que le sucedió a Jacob cuando fue que se quiso casar con Raquel y Labán, el tío, le dio a Lea y tuvo que esperar 7 años y después tuvo que esperar y darle 7 años más
para entonces poder finalmente tener a Raquel, que era la esposa que él quería desde el principio, y así por el estilo. El tío le hacía trampa, le hacía cosas con las ovejas, que si las rayadas, que si las... Pasó por una serie de desaciertos, y Jacob reconoce que no había estado solo en ningún momento, que el Señor lo había acompañado en todo el camino, aunque seguro hubo tiempos que lo harían concluir que Dios lo había dejado solo, quizás, como a veces nosotros mismos pensamos. Pero debemos tener presente, amados, que el Señor ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. A veces uno se siente que el Señor lo ha abandonado y como que no nos escucha o como que está lejos, pero quizás pongámonos a pensar, ¿y será que somos nosotros los que nos alejamos de Él? Porque Él siempre está ahí. Yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Recordemos que en el libro de Josué, el Señor le dijo en 3 ocasiones distintas que se esforzara y que fuese valiente y que iba a estar con él todos los días de su vida. Amados, construir nuestra comunión con Dios, que es la base de la obediencia y lo que genera en nuestras vidas bendiciones, no es fácil. En ninguna parte de las Escrituras dice que esto es un camino fácil. Al contrario, dice la palabra que puede que vaya a haber obstáculos, que hay gente que van a ser vituperados en el nombre de Jesús por seguir a Jesús, que nos van a decir fanáticos, que nos van a decir locos, aleluya, o usted imagínese. Este caminar con Jesús nos demanda esfuerzo. Nos demanda sostener esta comunión que conlleva fe y conlleva perseverancia. La fe es construida a base de la obediencia. Cuando hay desobediencia en la palabra, cesa la fe. Y tenemos que mantenernos perseverantes en esa fe, en esa obediencia, para que el Señor nos tome de la mano y continúe con nosotros todo el camino. Debemos acudir al altar de la comunión con el Señor para solicitar de Él su compañía, su protección y provisión a lo largo de nuestras vidas. Ser agradecidos a Dios a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, y esto nos hace más cercanos a su misericordia. Recordemos también que la palabra dice que las misericordias del Señor se renuevan todos los días, son nuevas todos los días. Que el Señor no hace memoria de nuestros pecados, no que nos da licencia para que pequemos cuando querramos, porque existe una cosa que se llama arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino y no una cultura de caer y pedir perdón, sino que verdaderamente sentir esa contrición que nos trae a través del Espíritu Santo, ese deseo de arrepentirnos genuinamente y estarnos manteniéndonos en la palabra del Señor constantemente, a pesar de todas las tentaciones que podamos sentir y que podamos tener del enemigo. Ninguno está exento de esas tentaciones, porque hasta el mismo Jesucristo, cuando empezó su ministerio, fue tentado cuando fue a orar en el desierto. Y en la medida de fe que nosotros tengamos, es en la medida que nosotros podemos combatir esas tentaciones, y que se queden solamente ahí en tentaciones y que no se conviertan entonces en pecado porque actuamos sobre esas tentaciones. Nuestro deber como cristianos se completa cuando somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado y nos continúa dando. Y amados, al finalizar este mensaje y al final esta serie, como termino siempre, invito y hago un llamado para aquellas personas que, si me están escuchando, no conocen del Señor, lo hagan y quieren aceptar, que hagan un compromiso verdadero, que
lo crean en su corazón y que lo pronuncien con su boca, que Jesús es su Señor y Salvador. Y si están dispuestos a hacerlo, es una decisión personal, no es una imposición, no hay que hacerlo por responsabilidad o por quedar bien o por sentirnos bien, simplemente es una decisión personal porque ya quizás hemos tratado todo, ya quizás nos damos cuenta de que nada de lo que hagamos nos va a llenar ese vacío que tenemos, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos ansiosos, no tenemos esa paz, ese gozo que otras personas alrededor de nosotros tienen. Y si estás tú en esa situación en este momento, amado, yo te pido que tú tomes la decisión el día de hoy. Y si verdaderamente lo sientes en tu corazón, que lo pronuncies por tu boca, repitiendo conmigo esta oración corta, pero muy poderosa para traerte a los pies del Señor. Así es que puedes cerrar tus ojos, levanta tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que moriste en la cruz por nosotros, que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día y que estás sentado a la derecha del Padre para recibirnos allá cuando estemos listos. Así es que te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has hecho esta oración, yo te felicito. Dice la palabra que hay fiesta en el cielo y busca una iglesia de sana doctrina donde puedas recibir discipulado, donde puedas recibir más edificación, donde estés en conjunto con otras personas que también te van a ayudar en tu desarrollo, en ese caminar, para que puedas sentirte hijo de Dios, porque ahora eres hijo de Dios. El segundo llamado que siempre hago es a la reconciliación, a aquellas personas que de alguna forma u otra se han separado del Señor, que han perdido ese primer amor que dice la palabra que sentimos cuando aceptamos a Jesucristo. Y si estás en esa situación, puedes arrepentirte genuinamente, venir a los pies del Señor. Él está ahí siempre en el camino esperándote con los brazos abiertos para recibirte. Así que puedes hacerlo. Y como siempre me despido sin antes saludar aquí a todos los que se han conectado, que no tuve la oportunidad de hacerlo al principio. Y es bueno porque así están todos los que están y están todos los que son. Rosa Morales, por ahí está, te bendigo, Rosa. Francisco Blasco, Aide Ramírez, Francisco es mi cuñado, Aide Ramírez, te bendigo, Aide. Está por ahí Guidi Merced, muchas bendiciones, Guidi. Rosa, Yoli Loredo, Yoli, muchas bendiciones también. Esther Villalonga, también te bendigo en el nombre de Jesús. No veo otra persona que pueda saludar. Muchas están conectadas, pero no ponen ningún mensajito. Si quieren poner mensaje, podemos saludarlas. Pero no importa, todas las personas que han sido conectadas y todas las personas que van a ver el video luego de esta transmisión en vivo, les mandamos las bendiciones, el saludo y los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordándole que la semana que viene comenzaremos el martes con una nueva serie que va a ser de edificación para todos. Así es que manténganse conectados, suscríbanse a la página de YouTube para que puedan ver todos los otros mensajes. Pueden descargar la aplicación móvil también de nosotros, que está en la tienda de Apple o también en el Google Play para los teléfonos Android. Y ahí en esa aplicación pueden también ver los mensajes en vivo, todos los videos que se suben también a todas las plataformas. Y pueden también, si lo sienten en su corazón, hacer unos donativos. Próximamente vamos a tener, estamos ya en conversaciones con Facebook para poner un botón de donativos directamente en Facebook. Y vamos a comenzar con unas campañas para ayudar a otros ministerios que estamos
conectados, como el ministerio que vimos la semana pasada, el domingo pasado en Nicaragua, los pastores Anielka y Jenel Averruz, allá en un sector, el Tuma, en Nicaragua. También la hermana Jacqueline Pérez, allá en Venezuela, que tiene un ministerio donde ayuda a los niños huérfanos y a los ancianos y personas que están enfermas con problemas renales, que tienen que hacer diálisis y con la situación pues no tienen las facilidades y los medios para poder ¿verdad? Tener todas estas medicinas que necesitan. También en Puerto Rico tengo varias personas que están en varias obras que están haciendo con personas que tienen situaciones debido a los terremotos, debido a la pandemia. Y así por el estilo vamos a hacer varias campañas y si ustedes sienten en su corazón ayudarnos y poner su granito de arena, podrán hacerlo próximamente a través de directamente en el Facebook. Así es que los bendigo a todos, gracias por estar conectados y les deseo que pasen una feliz noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.